Hola, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre fisiología de la visión y algunas particularidades referidas a principios físicos de óptica que son importantes para la comprensión de este tema. Para comenzar, vamos a ver cuáles van a ser los temas que vamos a tratar en esta charla. En particular vamos a hablar, como les decía recién, de algunos principios generales relacionados a óptica. También vamos a ver conceptos de refracción y dioptrías. Vamos a hablar sobre el ojo como una estructura óptica que va a presentar fenómenos como la acomodación y que va a presentar también por deformaciones, errores en la refracción. Vamos a ver la estructura del ojo y de la retina. Vamos a hablar sobre el rol de los fotorreceptores y el resto de las células retinianas. Y además veremos las áreas corticales relacionadas a la visión. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Para comenzar hablando de este tema, bueno, resulta muy interesante este ejemplo, ¿no? Que habla un poco de lo que es la refracción, ¿sí? Que es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. En este caso, pasar del aire al agua. Lo que ocurre justamente es que al interponerse un vaso de agua en el plano donde uno está mirando, lo que ocurre es que los rayos se van a volver concéntricos, es decir, que van a converger en un punto focal, que se llama, y a partir de ese punto focal, la imagen se va a ver invertida. Esto significa que si nosotros nos colocamos a mirar por delante del punto focal, no vamos a ver este cambio de dirección, en este caso de la flecha, pero sí es importante este ejemplo porque en nuestra retina vamos a ver más adelante que este principio de refracción se produce justamente gracias a las distintas estructuras anatómicas que componen el ojo y en realidad nosotros vemos una imagen invertida, ¿sí? Que luego nuestro cerebro acomoda, ¿sí? Y da vuelta para que tengamos una visión normal de nuestra realidad y entorno. Primero entonces, para hablar de algunas cuestiones generales, vamos a definir qué pasa cuando hay una refracción de la luz, ¿sí? Cuando un rayo de luz choca con una superficie limitante que quede perpendicular a su llegada, como puede ser este ejemplo, penetra en el segundo medio, ¿sí? Como puede ser el paso del aire al vidrio, sin desviarse de su trayectoria, pero con un descenso de la velocidad de transmisión y de la longitud de onda. ¿Sí? Eso es una característica importante en base a lo que va a pasar en el ojo. Y además, si tenemos en cuenta que si choca con la otra superficie, pero en este caso que se encuentre en ángulo, los rayos se desviarán porque las direcciones con las que viaja el haz de luz siempre es perpendicular al plano formado por el frente de la onda. Esto va a determinar una trayectoria de avance del haz luminoso que se inclinará hacia abajo, como es en este caso, pero para nosotros será importante simplemente el concepto de que si la superficie que entra en contacto al producirse este cambio de fases, ¿sí? En el paso de la luz, producen un cambio en la dirección de la misma, ¿sí? Entonces ese rayo lumínico va a adquirir otra dirección y eso será muy importante para lo que vamos a ver en un momento respecto a lentes cóncavas y convexas. El índice de refracción de una sustancia transparente es el cociente entre la velocidad de la luz en el aire y su velocidad en este medio. Esto también será importante porque vamos a ver que las distintas estructuras del ojo tienen índices de refracción distintos de uno. Entonces, lo que podemos decir, y que es de muy importancia, es que cuando nos encontremos con lentes cóncavas, ¿sí? Se producirá una divergencia en los haces de luz cuando tomen contacto con la misma, mientras que si las lentes son convexas, producirá una convergencia de rayos, ¿sí?
Recordemos que en este punto encontramos el punto focal, y la distancia entre la lente, es decir, el cambio de dirección de los haces de luz y el punto focal, se denomina distancia focal. Es importante también tener en cuenta que uno puede producir un fenómeno de concentrar rayos que vengan paralelos, ¿sí? Al mismo lugar o mismo punto focal que lo que se obtendrían provenientes de una fuente focal, siempre y cuando uno cambie la convexidad de estas lentes. Este cambio de convexidad, vamos a ver que va a determinar un cambio en esta longitud. Fíjense que esta longitud es más larga que esta, ¿sí? Que sería la longitud esperada con la misma lente. Este cambio vamos a ver que se lo denomina, o que en óptica y muy relacionado a la visión, vamos a hablar de dioptrías. Pero sí, entonces es muy importante que ante un cambio y un engrosamiento de lo que sería esta lente biconvexa, uno puede producir un movimiento del punto focal, y eso es el concepto por ahí más importante que nos va a ser de utilidad para comprender las correcciones en ciertos errores de refracción que puedan acontecer en el ojo humano. Entonces, recién comentaba que el espacio, digamos, teórico en el cual una desviación de rayo luminoso a partir de una lente convexa determina que el punto focal se ubique a 1 metro de distancia de la lente, determina lo que sería una dioptría, ¿sí? A partir de ahí, en la medida que se vaya achicando la distancia de 1 metro, porque esta lente se vaya engrosando, como vemos en estos ejemplos, uno va a tener mayor cantidad de dioptrías, mientras más concentrados estén los rayos, ¿sí? O los haces de luz en un punto más cercano, ¿sí? Entonces, esto es importante porque va a determinar la cantidad de dioptrías, una medida indirecta de el grosor de la lente que tenemos, ¿sí? Y vamos a hablar de dioptrías positivas para lentes convexas, y toda lente cóncava capaz de volver, digamos, negativo este ejemplo, este efecto, o, digamos, anularlo, vamos a decir que estamos en presencia de una dioptría negativa, ¿sí? Lo que sería el equivalente a una lente convexa, porque obviamente al no poder centrar en un punto, porque recordemos que a partir de la lente cóncava, ¿sí? Como vimos recién, los rayos divergen, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una lente cóncava, no puedo converger todo en un punto como con la lente convexa, y por tanto, para medir la cantidad de dioptrías que tiene una lente cóncava, lo que se hace es ver cuánto es necesario de aplicar a la concavidad de esta lente para anular el efecto de convergencia producido por una lente convexa. Muy bien. Hay que tener en cuenta entonces que a mayor desviación de rayo luminoso, ¿sí? Es decir, que más cerca lo concentran, mayor poder dióptrico o poder de refracción. Esto es importante porque el ojo, ¿sí? Tiene 4 superficies importantes de refracción, es decir, de desvío de los rayos de luz que ingresan por la superficie del mismo, para impactar en la retina, ¿sí? Que se encuentra en la parte o en la cara posterior del ojo, ¿sí? En esta zona, y que ahí es donde realmente tiene que impactar la imagen para obtener, o los rayos de luz, para obtener la imagen, ¿sí? Entonces, la separación entre el aire y la cara anterior de la córnea va a determinar uno de los índices de refracción más importantes del ojo, porque tenemos justamente el cambio de aire a una superficie de tejido laxo, ¿sí? Luego hay un nuevo cambio al atravesar el humor acuoso, y el cristalino también determina un índice de refracción importante. Todo esto entonces sumado
va a dar un total o una reducción de 59 dioptrías. ¿Qué significa esto? Que el ojo va a ser capaz de concentrar de forma muy importante, ¿sí?, los rayos, para concentrarlos justamente a 17 milímetros por delante de la retina. ¿Sí? Pensemos que el ojo en longitud no tiene más de 3 centímetros, y entonces en este espacio tiene que lograr concentrar los rayos a fin de poder obtener una buena visión de distancia. Por otro lado, al estar constituido todo por lentes convexas, como habíamos dicho, tenemos que recordar que la imagen que va a recibir la retina es una imagen que está invertida. La córnea y el cristalino, entonces, recordar que son los principales determinantes del poder dióptrico y que va a ser los lugares donde muchas veces vamos a tener patologías asociadas, ¿sí?, a la incapacidad del ojo para poder ejercer una correcta refracción para enfocar, digamos, los haces de luz o las imágenes en la retina. Con respecto a esto también hay un factor a tener en cuenta, que es la acomodación, ¿sí? Justamente la presencia del cristalino, habíamos comentado que es una lente biconvexa. Esta lente biconvexa puede cambiar, ¿sí?, de tamaño y volverse más engrosada, y esto es gracias a la participación de los músculos ciliares. Los músculos ciliares se ubican orientados de dos maneras, los meridionales y los circulares, alrededor del el cristalino, y lo que hacen es contraerse para estirar justamente el cristalino. Al estirar el cristalino, lo que producen es que los rayos o la imagen, ¿sí?, confluya o converjan más distalmente, ¿sí?, mientras que si yo tengo un objeto próximo, ¿sí?, que requiere una mayor convergencia para poder ver la imagen en la retina, estos músculos se relajan y por tanto se vuelve un disco más redondo, el cristalino, lo que permite un mayor índice dióptrico. La pupila también participa en el enfoque de la imagen, ¿sí?, ya que permite el ingreso de la luz, y este mecanismo también colabora a la hora de producir la acomodación de la imagen en la retina. Siempre hay que tener en cuenta que a menor diámetro de la pupila, mayor profundidad de foco, porque los rayos atravesarán el centro del cristalino, principalmente, si se pierden los rayos más divergentes, digamos, ¿sí?, o los más externos, y los rayos más centrales en general siempre se encuentran más enfocados. Eso es una prueba que cualquier persona con algún problema de miopía o de hipermetropía puede probar, que es poner un papel delante del ojo con un pequeño orificio, ¿sí? Y si por ese, y mirando por el ojo a través de ese pequeño orificio, se pierde el problema de visión generado por el resto de los rayos o de la luz que ingresa al ojo, ¿sí? Es una forma de corregir un problema o un error de refracción sin el uso de una lente. Obviamente que tiene la incomodidad de ver a través de un campo mucho más pequeño, ¿no? Pero es una forma de corrección de esa dificultad. Por otro lado, la importancia del cristalino y su capacidad para producir una convergencia de los haces de luz sobre la retina queda reflejada en la patología de la presbicia, ¿sí? La presbicia se produce en personas mayores de 40 o 50 años, debido a que se pierde la elasticidad del disco, ¿sí? Entonces, al perder la elasticidad, este disco deja de tener la capacidad justamente de responder a la contracción y dilatación de los músculos ciliares, y por tanto pierde la capacidad de cambiar de forma.
Por tanto, muchas veces, siempre que uno vea un objeto lejano, no va a tener inconvenientes, ¿sí?, para la vista, entonces no es necesario utilizar gafas, pero para la visión de cerca, como tiene la incapacidad, y es justamente lo que veíamos acá, de responder ensanchándose este disco ante la relajación de los músculos ciliares, no va a poder producir el aumento de las dioptrías necesarias para hacer confluir la imagen en la retina. Entonces, como la imagen se ve por detrás de la retina, se produce un fenómeno parecido al error de refracción que acontece en otra patología que vamos a ver a continuación, pero uno o la persona con presbicia ve eh, justamente mal de cerca, ¿sí? Es decir, tiene un problema para enfocar los rayos o los haces de luz de cerca, y esto se puede corregir con una lente eh, biconvexa ubicada por delante del ojo, que lo que haga es ayudar a aumentar las dioptrías que naturalmente tiene el ojo, y por tanto hacer confluir la imagen justamente en este punto, ¿sí? Eh, Esto es muy semejante, ya vamos a ver ahora a continuación, a la hipermetropía, ¿sí? Y muchas veces la presbicia se compensa con la miopía, ¿sí? Ahora vamos a ver los por qué. Justamente dentro de los errores de refracción que estábamos comentando, la miopía es un problema donde la persona no puede ver correctamente de lejos. Y esto se da porque hay un problema y una deformación del ojo, al igual que en la hipermetropía. El problema que tiene la persona miope es que tiene una dificultad para ver de lejos, porque el ojo es anormalmente más largo. Entonces, al ser anormalmente más largo, el punto de confluencia donde van a centrarse el punto focal de las lentes del ojo van a confluir por delante de donde debe ver. Entonces, al llegar estos haces de manera más dispersa a la retina, producen una visión borrosa, ¿sí? Cuestión que obviamente se va a corregir utilizando una lente bicóncava, ¿sí?, que lo que hace es producir una leve divergencia de los rayos al ingresar al aparato ocular, y por tanto este punto focal se va a mover hacia el fondo del ojo, y en ese sentido la persona va a poder mirar o ver correctamente. Justamente esta persona no tiene ningún problema para ver de cerca, y la lente tampoco le produce ningún problema eh, o ninguna alteración para ver de cerca, porque justamente la lente divergente va a estar acompañando a la divergencia que proviene de lo que uno está mirando de cerca, ¿sí? En cuanto al... Bueno, yo les comentaba recién que esto, la miopía en general, se compensa con la presbicia, porque justamente en la presbicia el punto focal se encuentra por detrás del ojo, ¿sí? Recordemos que se encontraba por detrás del ojo. Entonces, toda persona miope, cuando alcanza los 40, 50 años, empieza a ver una leve corrección de su miopía, porque en realidad lo que está empezando a producirse es el problema en el cristalíneo y la presbicia. En cuanto a la hipermetropía, el problema que tiene la persona es muy parecido a la presbicia, pero es por una deformación del ojo. El ojo tiene el problema de ser más pequeño que lo normal, entonces toda vez que la persona vea de lejos, no va a tener problema en la confluencia o tener el punto focal sobre la retina, entonces de lejos ven correctamente, la persona con hipermetropía, pero de cerca tiene el problema de no poder, ¿sí?, sin una lente biconvexa que se encuentre por delante, poder hacer confluir el punto focal sobre la retina. Entonces, para ello se interpone una lente semejante a la que habíamos visto en la presbicia, ¿sí?, porque el tipo de dificultad es equivalente,
y con eso se corrige el problema para ver de cerca. Muy bien, vamos ahora a hablar un poquito de la fisiología del aparato receptor del ojo, ya alejándonos un poco más de la parte óptica. Solamente para recordar muy rápidamente, el ojo estaba formado, ¿sí?, por delante por la córnea, ¿sí?, la córnea. Luego de la córnea venía el humor acuoso, ya vamos a ver su importancia, ¿sí? La pupila, que es un espacio simplemente que queda entre el iris, ¿sí?, que contacta el humor acuoso con el cristalino. Cristalino que dijimos que estaba agarrado, digamos, por los músculos o las fibras ciliares, ¿sí? Aquí tenemos el cuerpo ciliar, que también vamos a ver su importancia a la hora de producir el humor acuoso que se encuentra en este espacio. Y por detrás de esto tenemos el humor vítreo, ¿sí?, que es lo que está en íntimo contacto con la retina, que es donde van a estar los receptores sensoriales de la luz, ¿sí? Por otro lado, en la parte posterior de la retina vamos a tener dos zonas importantes: el disco óptico, que es la zona donde ingresa el nervio óptico, ¿sí?, que va a ir hacia el sistema nervioso central, y además es el lugar de ingreso de las arterias retinianas, ¿sí?, que uno puede observar a través de un fondo de ojo, y que es un muy buen reflejo de lo que es la irrigación o los capilares, ¿sí? Entonces permite muchas veces ver cambios en pequeños vasos que no quedan a simple vista en ningún lado. Y otro sector importante va a ser la fóvea, que es el lugar de mayor visión o mayor definición visual, ¿sí? Y ya vamos a ver a qué se debe este motivo. Obviamente que, bueno, la retina nasal se encuentra siempre del lado del disco óptico, y la retina temporal se encuentra principalmente ubicada de la fóvea hacia afuera, digamos, hacia el exterior, ¿sí? En cuanto al humor acuoso, que era lo que comentaba recién, el humor acuoso es importante porque el cuerpo ciliar, ¿sí?, dijimos que estaba ubicado aquí, lo fabrica a razón de 2 a 3 mililitros por minuto, y esto lo que hace es pasar por este lugar, es decir, por la pupila hacia adelante, ¿sí?, y va a ir a drenar en el conducto de Schlemm, ¿sí? Este ángulo, ¿sí?, ubicado entre el iris y la córnea es muy importante, porque cualquier problema que haya en este ángulo, ¿sí?, va a dificultar la salida de líquido, y por tanto puede producir un aumento de la presión intraocular. ¿Cuál es el problema de aumentar la cantidad de líquido que tenemos acá y la presión? Que justamente la fuerza que se va a ejercer va a comprimir los vasos retinianos y el nervio óptico, produciendo la potencial lesión del mismo y la ceguera. Entonces es muy importante, esa enfermedad se denomina glaucoma, ¿sí? Entonces es importante el diagnóstico temprano para evitar lesiones y su tratamiento. Por otro lado, otra secreción importante es la proveniente de las glándulas lagrimales, ¿sí?, que se ubican siempre en la región temporal del ojo, ¿sí? Y ese líquido lagrimal lo que se encarga es principalmente de la lubricación del ojo, ¿sí?, que se desparrama por la superficie del mismo a través del parpadeo, y va a terminar drenando a través de los sacos lacrimales hacia la cavidad nasal. Esto también es muy importante, la producción de lágrimas, ya que un problema en su secreción pueden llevar a una afectación de la córnea, ¿sí? Y con eso también producir una severa disminución en la visión del ojo. En cuanto al control del diámetro pupilar, también lo que podemos decir es que el iris
regula la cantidad de luz que llega a los ojos en situaciones de luminosidad, oscuridad variable. ¿Sí? La luz que ingresa es proporcional a la área pupilar o el cuadrado de su diámetro, y la pupila puede ampliarse hasta 8 milímetros y reducirse hasta 1,5, y esto está bajo la influencia del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante algunas características de él, pero para ir ya incluyendo algunos conceptos, la estimulación parasimpática produce la constricción pupilar, ¿sí? El reflejo pupilar denominado, y también la estimulación simpática, cuando hay poca luz, produce la dilatación de la pupila, ¿sí? Esto se integra todo a través de la inervación proveniente de los ganglios ciliares, y es importante porque el reflejo pupilar, como comentaba recién y que muestra un poco esta imagen, es desencadenado por las variaciones bruscas de intensidad de la luz. Por eso es que responde cuando uno ilumina con una linterna. La rama eferente del reflejo transcurre por las fibras parasimpáticas del par craneal 3 y provoca la contracción de la pupila, que se denomina miosis, ¿sí? Midriasis es la dilatación pupilar. Y bueno, algo importante también es que al iluminar una pupila, la contralateral también produce una miosis, y este reflejo se denomina reflejo consensual. Bien, ahora para hablar un poquito de la agudeza visual y de cómo se produce la capacidad de nuestro ojo para distinguir distintas cosas a distintas distancias, justamente, ¿sí? La agudeza está determinada por el punto focal localizado en la retina, ¿sí? Ya habíamos hablado un poco de eso, pero lo importante es que el punto focal se localice en la fovea, ¿sí? La fovea es un lugar donde tiene una gran proporción de conos, ¿sí? Los cuales se encuentran ubicados, ya vamos a ver a qué me refiero, a la vía directa de la visión. ¿Sí? Y esto es porque tenemos pocas células interpuestas entre el ingreso de la luz, que viene siendo por delante de las células ganglionares, ya vamos a ver de qué manera, y los conos, que es el receptor. Estos conos se ubican, como puede verse en esta imagen, predominantemente en el área de la fovea central, mientras que los bastones se distribuyen a los costados de la fovea, entremezclándose con los conos, ¿sí? Entonces vamos a tener una mayor sensibilidad a la oscuridad, principalmente relacionada en las áreas donde predominan los bastones, mientras que la sensibilidad a la luz la vamos a tener determinada en los lugares donde tenemos mayor proporción de conos, ¿sí? Entonces ya vamos a ver a qué nos referimos, pero sí es importante que en la periferia de la retina los conos se mezclan con los bastones, e inclusive todos estos receptores van a estimular a una misma célula ganglionar, lo cual también en esta situación de convergencia produce más ruido a la hora de interpretar la información que va a llegar a esa célula ganglionar. En cambio, en la fobia, un solo cono estimula a una sola célula ganglionar, y las células ganglionares son las que su conjunto de acciones van a conformar el nervio visual, ¿sí? La estructura de la retina no está solo conformada por las células ganglionares y los conos y los bastones. Recordemos que los conos y los bastones entonces van a ser los receptores, ¿sí? Principalmente los relacionados a la luz, los conos y la visión de color, mientras que los bastones va a permitir más la visión con poca luz, ¿sí? Y va a estar más relacionada a la identificación de, digamos, no la visión de colores, sino por su espectro, ¿sí? De longitud de onda a la cual desencadena el estímulo, permiten una visión más de blanco y negro. Entonces, lo importante es que los conos y los bastones van a entrar en relación con la capa plexiforme externa, donde se ubican las células horizontales, ¿sí? Células horizontales y células también amacrinas que se van a ocupar de producir inhibición, ¿sí? Estas van a producir un poco de regulación de la información
que va a llegar de los conos y va a ser transmitida a partir de los mismos por las células bipolares a las células ganglionares, ¿sí? Entonces, recordar, las células amacrinas se ubican en la capa plexiforme interna, en la capa plexiforme externa están las células horizontales. Estas dos células son de características inhibitorias, lo que va a permitir muchas veces dar mayor definición al contraste de imágenes. Bueno, y recordar obviamente que la luz va a ingresar justamente por el frente de estas capas, es decir, por la capa de fibras nerviosas. Así que la luz va a atravesar la capa de células ganglionares, la capa nuclear interna, la capa nuclear externa, para llegar al epitelio pigmentado, ¿sí? Que tiene melanina, y en este epitelio se va a absorber la luz que entra. Esto es importante porque si no tuviésemos este epitelio pigmentado, como puede pasar o ocurrir en personas albinas, la luz al ingresar rebota en el epitelio pigmentado y vuelve a estimular al receptor. Entonces, los cambios de ambientes donde hay poca a mucha luz, esto se va a traducir en un encandilamiento, ¿sí? Es decir, una ceguera momentánea hasta que se produzca el acostumbramiento de estos receptores. Recordemos también que estos fotorreceptores van a trabajar en las longitudes de ondas entre los 400 y 750 nanómetros, ¿sí? Ya algo de radiaciones vimos en las primeras charlas relacionadas a diagnóstico por imágenes. Y lo importante para el tema de los conos y bastones es que cada uno de estos receptores, ¿sí? Va a absorber luz a distinta longitud de onda, ¿sí? Entonces eso va a determinar que cada cono, ¿sí? Pueda diferenciar distintos colores, ¿sí? Ya sea rojo, verde o azul, mientras que los bastones lo que van a hacer es trabajar o reaccionar a longitudes de onda de alrededor de los 500 nanómetros, ¿sí? Que va a ser más que nada la diferenciación entre blanco y negro. Todos estos receptores trabajan de la misma manera, ¿sí? Tienen en su zona más apical, digamos más cercana al epitelio pigmentario, los discos en los cuales se ubican en la membrana estas estructuras, ¿sí? Proteicas que están conformadas por rodopsina y escotopsina, ¿sí? Estos pigmentos lo que van a hacer es absorber la luz y van a sufrir un cambio de forma, ¿sí? Para este caso, cuando llega la energía lumínica, se ejemplifica acá el cambio de 11-cis-retineno a transretineno, lo cual va a ser el desencadenante del estímulo para que el bastón, en este caso, produzca una descarga de potencial. Y vamos a ver ahora cómo se produce esa descarga de potencial y qué características particulares tiene, que hay que estar bien atento para no confundir con el funcionamiento de otros receptores o de una neurona cualquiera, ¿sí? Aquí es un mayor detalle, mayor explicación de esto que estábamos viendo respecto a los cambios que se producen en el receptor, ¿sí? En los discos, donde la luz, ¿sí? Va a actuar sobre la rodopsina y va a ir cambiando, ¿sí? Fíjense cómo la rodopsina, que es sensible a los 498 nanómetros, va a cambiar a vatorrodopsina, que es sensible a 543 nanómetros y dura alrededor de algunos nanosegundos, y se modifica a lumirrodopsina, ¿sí? Que dura algunos microsegundos, y luego va a transformarse en metarrodopsina 1 y metarrodopsina 2. La metarrodopsina 2 es la que más nos va a interesar porque va a ser la que estimula los cambios eléctricos en el fotorreceptor, pero esta sigue su camino de degradación y luego de regeneración, formando metarrodopsina 3, opsina, ¿sí? Con el todo transretinal, y luego lo va a
agarrar una enzima, la isomerasa, que lo va a transformar nuevamente en opsina para en algunos minutos volver a generar rodopsina. ¿Por qué es importante la duración que tiene o el tiempo que demora en volver a regenerarse este pigmento? Su importancia radica en que justamente para que este bastón vuelva a poder ser estimulado por la luz, tiene que haberse generado nuevamente rodopsina una vez que ha sido estimulado. Y esto para los bastones demora algunos minutos. Aquí un poco más de detalle, ahora vamos a hablar un poco más qué es lo que ocurre a nivel molecular y particularmente qué ocurre a nivel de las corrientes eléctricas. Aquí lo más importante es que la célula produce un potencial electrotónico, en este caso, cuando se hiperpolariza. Es decir, que hay que prestar mucha atención, ¿sí? Porque aquí es al revés de como hemos visto en la transmisión del impulso nervioso en otras neuronas. Estos receptores, cuando captan la señal de la luz, se hiperpolarizan, no se despolarizan, ¿sí? ¿Y esto por qué ocurre? Porque normalmente la célula o este bastón, en este caso de este ejemplo, se encuentra normalmente actuando la sodio-potasio ATPasa con una salida activa de sodio que vuelve a ingresar, ¿sí? A nivel de la zona donde se encuentran los discos, ¿sí? En el segmento externo. Entonces, normalmente la sodio-potasio ATPasa saca sodio de la célula y ese sodio vuelve a ingresar por donde se encuentran los pigmentos, ¿sí? Esto es importante porque estos canales son dependientes de GMP cíclico. Entonces, toda vez que hay disponibilidad de GMP cíclico, estos canales están normalmente abiertos y hay una corriente de entrada. El problema, o en realidad el estímulo que se va a producir en estas células es que cuando llega la luz, ¿sí? Ya habíamos dicho que iba a actuar sobre la rodopsina. Esa rodopsina interacciona con una transducina que lo que hace es actuar sobre la guanilata ciclasa, transformando GTP en GDP, ¿sí? Eso hace que la fosfodiesterasa actúe, transformando el GMP cíclico en GMP, con lo cual la concentración de GMP cíclico dentro del segmento externo disminuye, y esa disminución produce el cierre del canal de sodio dependiente de GMP cíclico. Este cierre del canal de sodio dependiente de GMP cíclico va a producir en el bastón justamente una hiperpolarización. ¿Por qué? Porque la sodio-potasio ATPasa sigue funcionando porque esta célula está viva y está trabajando. Entonces, al seguir produciéndose una salida activa de sodio, la célula se hiperpolariza. Eso es la señal que va a generarse, ¿sí? Y que se va a o que va a estimular la liberación de transmisores, ¿sí? Hacia la célula bipolar, y de ahí en más la señal que va a ser llevada a través de las células ganglionares, ¿sí? Esto también es importante remarcar que un pequeño cambio de intensidad de luz va a generar grandes cambios a nivel, y rápidos cambios, a nivel del potencial de los fotorreceptores, justamente porque cada una de estas rodopsinas, transducinas, guanilato ciclasa y fosfodiesterasa no es que sean en relación directa de uno a uno, sino que la estimulación de una rodopsina estimula cientos de transducinas, estas cientos actúan sobre miles de guanilatos ciclasas y así sucesivamente, lo cual produce que aumente mucho la sensibilidad del fotorreceptor a el estímulo, puntualmente la luz. Entonces, con muy poca luz que ingrese, se puede estimular el fotorreceptor.
¿Qué pasa con los conos y los bastones cuando llega justamente la luz o cuando están expuestos a oscuridad? Bueno, hay un fenómeno de adaptación a la luz y a la oscuridad, donde justamente los conos se adaptan rápidamente a una luz escasa. Eso lo que significa es que estos receptores van a perder la capacidad de ver, ¿sí? O de identificar cambios cuando baja la luz. Pero aún mantienen un umbral relativamente alto y entonces no proporcionan una visión adaptada en la oscuridad que sea eficaz. Por eso es importante que contemos, con nuestros ojos cuenten con los bastones que se adaptan a una luz mucho más tenue, ¿sí? Y bastante más lento que los conos. Eso nos va a permitir que, aunque cuando pasamos de un ambiente con gran luminosidad a un ambiente oscuro, nuestros ojos demoren en adaptarse, una vez que los conos se hayan adaptado, los bastones se adaptan más tenuamente y entonces van a permitir que vayamos teniendo una mayor visión con poca luz. Además, la adaptación a la oscuridad de los bastones está potenciada por la convergencia que habíamos dicho, que ocurre sobre las células ganglionares. Recordemos que en la fobia, donde están predominantemente los conos, tienen una inervación 1 a 1 entre el cono y la célula ganglionar, mientras que hacia la periferia van confluyendo conos y cada vez más bastones, ¿sí? Y esas a su vez convergen en una célula ganglionar. Para que tengan una idea, hay alrededor de unos 10 millones de bastones en la retina, unos 3 millones de conos y 1,5 millones de células ganglionares, lo cual demuestra la gran cantidad o la gran convergencia que ocurre entre el receptor o el fotorreceptor y la célula ganglionar, que es la que tiene el axón y donde se va a producir el potencial de acción de todo o nada, ¿sí? Para enviar la señal hacia la corteza visual primaria. También el diámetro de la pupila puede ayudar a la adaptación a la luz y a la oscuridad, como ya habíamos visto recién. Y también hay una adaptación nerviosa que es importante, regulando el estímulo que llega a la corteza sensorial. Esto se produce mucho por inhibición lateral. En cuanto a los circuitos retinianos, ya algo habíamos comentado, que teníamos vías directas e indirectas. La vía directa ocurre principalmente cuando hay pocos intermediarios en el camino desde el receptor hasta la célula ganglionar. Pocos intermediarios queda representado únicamente cuando tenemos el fotorreceptor, la célula bipolar y la célula ganglionar. Sin embargo, tenemos otros tipos celulares, como ya habíamos dicho, las células horizontales, las células amácrinas y también las células interplexiformes. Muchas de ellas, principalmente las horizontales y las amácrinas, son inhibidoras principalmente, lo que produce una mejor definición en la imagen que se obtiene a partir del estímulo luminoso, y las interplexiformes lo que hacen es regular también un poco la acción justamente de las células horizontales y las amácrinas. La fobia, recordar que tiene en general vías directas dadas por el fotorreceptor, que es el cono. En cuanto a la función de las células y el circuito retiniano, ya vimos la función importante de los receptores. Recordar que los conos tienen también pigmentos, pero que están especializados en la visión de colores, ¿sí? A diferencia de las que tienen los bastones, pero el funcionamiento que tienen es mucho más eficiente y mucho más rápido, pero con el mismo tipo de estructura de los pigmentos o de fotopigmentos, ¿sí? La conducción que se produce hasta la célula ganglionar son de tipo electrotónica, es decir, que son regulables, ¿sí? Cosa que no pasa en las células ganglionares, que son estímulos de todo o nada, es decir, de tipo potencial de acción. ¿Qué significado tiene que todas estas células que se ubican antes de llegar a la célula ganglionar produzcan conducción de tipo electrotónica y de que es regulable? Entonces, en la medida que más
luz llegue o menos luz llegue, este mismo receptor puede regular el estímulo que va a producir sobre las distintas células con las cuales entra en contacto hasta llegar a la célula ganglionar. Si la célula ganglionar supera el umbral, va a producir un potencial de acción. Entonces, recordar que la inhibición lateral de las amácrinas y horizontales potencian el contraste visual, y que las amácrinas son sensibles a la dirección y responden a señales antes de que desaparezcan de la retina, por las cuales también se las asocia a la captación e identificación del movimiento. Y las células bipolares pueden suministrar señales excitadoras, despolarizantes o inhibidoras, hiperpolarizante, y constituye otro mecanismo de inhibición lateral. Ya vamos a ver el rol que cumplen las células bipolares y cómo actúan también en su interacción con las células ganglionares, pero hay que tener en cuenta, y acá por eso puse ojo, porque las células bipolares, cuando son de respuesta on u off, es decir, de encendido o apagado, estamos hablando de la respuesta frente a la luz, cuando llega la luz, para este tipo de células se despolariza, lo cual es equivalente a decir que ante una despolarización del fotorreceptor se hiperpolariza, ¿sí? Entonces aquí lo que puse es ojo, porque recordemos que el fotorreceptor envía una señal cada vez que se hiperpolariza, ¿sí? Entonces en la ausencia de luz, las células bipolares de tipo ON se hiperpolarizan, y bueno, si estamos hablando de liberación del transmisor, nuevamente ocurre lo mismo que cuando hablamos del fotorreceptor, ¿sí? Para aquellas que son off, para la luz se hiperpolarizan, y ante la ausencia de luz se despolarizan, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado aquí porque son contrarias, digamos, a lo que habitualmente ocurre con los fotorreceptores, ¿sí? Entonces no confundir ahí. Y bueno, también hay alguna característica importante en cuanto a las células ganglionares, ya vamos a ver sus particularidades, pero hay tres tipos, ¿sí? Las W, ¿sí? Que reciben estímulos principalmente de bastones de la periferia retiniana y permiten la visión grosera y detectan movimientos direccionales en el campo visual. Las P o X, ¿sí? Que son las de tamaño medio, que informan detalles finos de la imagen y reciben estímulos al menos de un cono. Entonces, estas van a ser las responsables de la recepción de los estímulos relacionados al color. Y las células M o I también informan sobre un fenómeno nuevo en el campo visual sin demasiada definición. Es decir, que las células M, en realidad que son las de cuerpo celular grande, lo que hacen es identificar más lo que sería el movimiento. En cuanto a la excitación de células ganglionares, es importante tener en cuenta que transmiten impulsos mediante entonces potenciales de acción repetidos, los cuales son enviados aunque no se presenten estímulos. Es decir, que son células que normalmente están emitiendo o enviando información, ¿sí? Potenciales de acción al sistema nervioso, y cada vez que aumenten la descarga, van a estar dando señal, o cada vez que disminuyan la descarga habitual, ¿sí? Entonces, estas van a ser de centro on o de centro off. Esto es una característica de cómo responden frente a la llegada de la luz. Algunas que son las de centro on, cuando llega la luz e impacta en un punto central, estimulan o envían más información o más potenciales de acción a nivel central, mientras que si son de centro off, cuando reciba la luz en el centro, van a dejar de emitir estímulos. Entonces, toda esta información va a ir a través de los axones y va a llegar hasta el sistema nervioso, al área visual primaria, ¿sí? Y también vamos a ver al cuerpo geniculado lateral, donde se va a ir integrando esta información, ¿sí? Las células estas tienen la particularidad de que esta información también va a generar inhibición lateral, lo cual va a ir permitiendo diferenciar punto de luz en contigüidad con otro punto de luz de mayor o menor intensidad, dependiendo justamente lo que uno está viendo. La célula ganglionar además puede ser excitada por un color o inhibida lateralmente por un color contrario,
lo cual permite que esta célula ganglionar informe desde la retina el color al área visual determinada. Si es estimulada por toda la gama de colores, lo que sería rojo, azul y verde, la información que recibirá o se interpretará a nivel del sistema nervioso será el color blanco. Bien. En cuanto al otra cuestión importante que vamos a hablar ahora es qué pasa con la información cuando va a viajar hacia el sistema nervioso, ¿sí? Normalmente los axones van a discurrir por el nervio óptico, ¿sí? Y este nervio óptico va a cruzarse, ¿sí? La información a nivel del quiasma óptico, ¿sí? En el quiasma óptico, después del quiasma va a conformar lo que se denomina cintilla óptica para llevar al cuerpo geniculado lateral, que va a ser un primer lugar de interpretación de la información. Ya vamos a hablar un poco de qué ocurre en cada una de las zonas, y de ahí va a ir a través de la vía genículo-calcarina hacia la corteza visual ubicada en el lóbulo occipital. El destino de la fibra entonces de las células ganglionares, dependiendo de dónde llegue, va a tener cierto rol, ¿sí? Si va al cuerpo geniculado lateral y no continúa, obviamente que participa en la percepción visual, en los colículos superiores la coordinación visomotora, en el pretectum respuestas pupilares, el sistema óptico accesorio, los reflejos optocinéticos, los núcleos supraquiasmáticos participarán de los ritmos circadianos, ahí en el hipotálamo, el núcleo supraóptico y paraventricular, principalmente la regulación neuroendocrina. Ya vamos a ver también cuando lleguemos al sistema endocrino la importancia de estos núcleos, y el núcleo pulvinar para la integración también visuomotora. Lo importante es que la información que va a llegar hasta el área visual primaria va a ser enviada hacia otras áreas visuales secundarias y terciarias también, derivándose principalmente hacia la zona superior occipital y posterior parietal, todo lo que corresponde a la forma, posición tridimensional y movimiento, mientras que a la zona anteroventral occipital y ventral del temporal posterior, toda la información correspondiente a detalles visuales y color. Así entonces, toda la información va a ir desde lo que es la retina hasta las áreas visuales primaria, secundaria y terciaria. Lo importante es, bueno, tener en cuenta que dentro de lo que es la visión de nuestros ojos, digamos, nuestra visión binocular, la información que llegue a lo que es la retina nasal va a producir o va a ser decusada esa información, ¿sí? Y por tanto, la información que va a llegar del lado temporal, ¿sí? O más alejado del lado nasal, va a ir al lado homolateral. Eso significa que toda la información que va a venir del campo izquierdo, en este caso, va a terminar, ¿sí? Pensemos que va a estar recibiéndose en este lado de la retina y en este lado de la retina. Entonces va a terminar del lado derecho, ¿sí? Del cerebro, mientras que todo lo que provenga de la visión del lado derecho, para este caso, ¿sí? Que va a ser recepcionado por esto aquí ejemplificado en verde, va a terminar del lado o en el hemisferio izquierdo. El campo visual izquierdo entonces se representa a través del núcleo geniculado lateral y la radiación visual hacia la corteza visual primaria del hemisferio derecho, ¿sí? Que es lo que comentábamos recién, y eso tiene un mapa retinotópico, ¿sí? Punto por punto. La representación de cada parte del espacio visual es proporcional al número de axones aferentes con ambos receptores, ¿sí? En esa parte del espacio, y es por eso que hay una mayor representación de lo que es la mácula, ¿sí? En lo que es la corteza visual primaria, mientras que el resto se representa en las áreas contiguas. Eh, la mitad inferior del campo también se va a representar en la circunvolución cuneiforme por encima de la fisura calcarina, y la mitad superior del campo, la circunvolución lingual,
por debajo de la fisura, que es esta gráfica que tenemos aquí, porque recién hablábamos de la representación lateral. También la retina superior va a enviar sus estímulos, ¿sí? Y se va a representar en esta zona, mientras que lo que es observado por la retina inferior, obviamente que proviene del campo visual superior, va a llegar a la zona inferior del área visual primaria, ¿sí? Lo representado en gris aquí es todo el sector correspondiente a la visión de la mácula, ¿sí? Fíjense la gran superficie que ocupa dentro del área visual primaria. Algo importante que hay en la interpretación y en la formación de la imagen que hace el área visual primaria es justamente el formar una imagen a partir de la visión de todo el campo visual, ¿sí? Porque recordemos que todo lo que provenía del campo visual izquierdo temporal y proviene del el campo visual derecho nasal, ¿sí? Termina en este lado, y lo que proviene del campo derecho temporal y del campo izquierdo nasal termina de este lado. Entonces, si no hubiera alguna integración de la información, uno podría ver como imágenes distintas, ¿sí? O como figuras superpuestas, o interpretaría de esa manera lo que estamos mirando. Entonces, ¿cómo evita esto el área visual primaria? Lo que hace es interpretar punto a punto, ¿sí? Y hacer confluir las imágenes que recibe, o la información que recibe de todo el campo visual, ¿sí? De esta manera se determina lo que se denomina estereopsia, que permite, o es uno de los factores que permiten la percepción en profundidad de la visión binocular, ¿sí? Hay tres fenómenos que determinan la percepción en profundidad de un ojo, que es el tamaño que poseen las imágenes de objetos conocidos sobre la retina, es decir, que uno sabe cuánto mide, por ejemplo, una persona promedio, ¿sí? Entonces, si uno sabe cuánto mide una persona promedio, puede interpretar que está más lejos o más cerca, en base a lo que ve. El efecto también del movimiento de paralaje, que eso es la distancia relativa de los objetos en base al movimiento, ¿sí? Del mismo ante el movimiento de la cabeza. Y lo otro es la estereopsia, como decíamos recién, que la visión binocular permite una representación en las retinas que es distinta según la distancia del objeto, ¿sí? Entonces eso también, recordemos que cada imagen se va a interpretar en distintas zonas, ¿sí? De la retina, dependiendo de la distancia en la cual está, obviamente. Entonces, esa interpretación que se produce a nivel de la retina se lleva esa información a nivel del sistema nervioso, y eso permite también la percepción de profundidad, y es por ello que es muy importante, para lograrla correctamente, contar con una visión binocular. Finalmente, para terminar el resumen del procesamiento cortical de la información visual, lo que podemos decir es que las células ganglionares de la retina van a ir a las capas parvocelulares y magnocelulares del núcleo geniculado lateral. De ahí va a ir con la información de color y de forma a principalmente el área 17, ¿sí? Área visual primaria, y a partir de ahí irá a las áreas visuales suplementarias, ¿sí? 18, y después lo que se denominan también B2, B3, B4, y que llegan hasta B12, pero que están todas ubicadas, como vimos anteriormente, hacia la zona superior del occipital o hacia la zona anteroventral, ¿sí? Y toda esta información va a permitir principalmente la percepción, ¿sí? Y lo que podríamos resumir es que el cuerpo geniculado lateral lo que hace es principalmente filtrar un poco la información que se va a enviar
a través de la radiación visual, ¿sí? Hacia la corteza visual primaria, justamente, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vamos a ir a los centros motores visuales, el tronco encefálico, ¿sí? Que también controlan los movimientos convergentes y divergentes y verticales de los ojos, los colículos superiores, también podemos decir que regulan los movimientos rápidos involuntarios que se producen al cambiar un punto de fijación de la mirada, ¿sí? Ya vamos a ver esto cuando hablemos de equilibrio y postura, con el tema del nistagmo. En el hipotálamo, en los núcleos supracasmáticos, como ya habíamos dicho, se encargan de diferenciar o detectar la alternancia día-noche, ¿sí? Para el ritmo circadiano. El petectum se encarga de controlar la amplitud pupilar. Y bueno, el núcleo de la vía óptica, a través de estas fibras que llegan a este lugar, eh, se envían señales al cerebelo, ¿sí? Que integra movimientos verticales y horizontales de los objetos percibidos y sus entornos, con el movimiento de los ojos y de la cabeza integrada en un espacio tridimensional. También lo vamos a ver en la parte de equilibrio y postura, pero son todas las vías colaterales, ¿sí? O fibras colaterales que se generan a partir de la vía óptica y que son de importancia. Y para finalizar, simplemente recordar entonces lo que hemos visto, que la función sensorial del globo ocular está determinada por estructuras que forman y ajustan las imágenes y por aquellas que las transforman en señales neurales. La retina contiene varias capas y tipos celulares, cada uno con una participación específica en el proceso de la transducción visual. Los bastones de la retina tienen elevada sensibilidad a la luz, pero producen imágenes menos nítidas, sin color, en tanto los conos proveen una visión de color nítida con menos sensibilidad a la luz. El proceso de transducción visual requiere muchos pasos, empezando con la absorción de la luz y concluyendo con una respuesta eléctrica. Muy bien, eso sería todo. Agradezco la atención. La bibliografía de referencia principalmente son los capítulos de estos temas de fisiología médica de Guyton. Muchas gracias.